Ahora sí, buenos días. Soy Elisa Piña, subdirectora de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y les quiero dar la bienvenida a este seminario llamado Aportes a la Discusión Constitucional, Libertad de Enseñanza y Derecho a la Educación, que hemos organizado desde el Centro de Políticas Públicas. Les cuento que este evento se enmarca en el trabajo que realizamos con un grupo interdisciplinario de académicos y académicas de la universidad, y que fue coordinado desde nuestro centro, con el objetivo de identificar temas que podrían estar presentes en la discusión constitucional sobre libertad de enseñanza como complemento al derecho a la educación, y nos propusimos plantear un marco general respecto de cómo abordarlo. Los resultados de la mesa de discusión que tuvimos se van a presentar en este seminario, pero también se encuentran plasmados en el documento que lleva casi el mismo nombre que este seminario, y cuyo link de acceso vamos a compartir por el chat para que puedan descargarlo y leerlo si es que quisieran. También les comento que este trabajo fue desarrollado entre junio y agosto de este año, y su publicación ahora coincide con que el tema ha estado bastante presente en la discusión pública, y en ese contexto nos parecía de especial relevancia poder tener esta instancia de diálogo e intercambio de opiniones, con miras a contribuir a este debate y también que pudiese servir de insumo para el trabajo de la Convención Constitucional. Quiero saludar hoy día a todos y todas las presentes y especialmente a quienes nos acompañan como panelistas. Andrés Bernasconi, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y director del Centro de Justicia Educacional. Muchas gracias, Andrés, por estar acá. Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas. Gracias, Ignacio, también. Y nuestros comentadores, que van a ser hoy día Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Gracias, Gonzalo. Y Francisca Dusayán, investigadora asociada a Horizontal. Muchas gracias también, Francisca. Entonces, para comenzar el seminario, les voy a dar la palabra a Ignacio y Andrés, que fueron parte de este grupo de trabajo y de discusión que les comentaba. Ellos van a presentar los resultados, para después dar paso a los comentarios de nuestros invitados y luego tener una pequeña conversación recogiendo algunas preguntas. Así que cuando quieran, Ignacio, les recuerdo que tienen 20 minutos y yo voy a ir recordándole los tiempos. Muchas gracias, Elisa. Espero que se ve bien la pantalla. Muchas gracias, Elisa, por la presentación y gracias a todos los que nos acompañan esta mañana y especialmente a Gonzalo y a Francisca por los comentarios. Entonces, este es el título de nuestra presentación: Contribuciones a la discusión constitucional, libertad de enseñanza y derecho a la educación. Ya lo anticipaba Elisa, este es un trabajo que participó un equipo de profesores y profesoras de la universidad: Andrés Bernasconi de la Facultad de Educación, Susana Claro de la Escuela de Gobierno, Pilar Cox de la Facultad de Educación, Miguel Ángel Fernández de la Facultad de Derecho, Guillermo Marini de Educación y Alberto Vergara de la Facultad de Derecho. Y tuvimos un trabajo de coordinación y edición muy importante de Elisa Piña y Consuelo Fernández del Centro de Políticas Públicas. Entonces, para entrar en materia, tal como dice aquí esta lámina, algo muy sencillo, nuestro objetivo era, tal como lo dice ahí en la lámina, discutir sobre en qué forma de consagración constitucional están los derechos a la educación, a la libertad de enseñanza y a la libertad de elección en materia educativa, y cuál sería la forma más idónea de contar con un sistema educacional que sea democrático, pluralista, de calidad, con pertinencia pedagógica y, por supuesto, con financiamiento suficiente para realizar tanto fines individuales como fines colectivos. Entonces, queríamos facilitar insumos, aclarar conceptos y presentar reflexiones y propuestas respecto a estas temáticas, por supuesto, sin pretender entregar una formulación prescriptiva. Y básicamente revisamos la legislación nacional y legislación comparada y tratados internacionales, y como ya había adelantado Elisa, las sesiones fueron entre junio y julio de este año. Entonces, como antecedentes, que es lo que voy a hacer yo muy breve, porque después le voy a dar la palabra a Andrés Bernasconi, es importante
un pequeño pincelada de historia, la libertad de enseñanza ya fue incluida en el catálogo de garantías constitucionales en el año 1874. Esto es en la Constitución, es una cambio, una modificación que se le hizo a la Constitución del año 1833, donde se incluye el concepto de libertad de enseñanza de una manera muy, muy escueta. ¿Ah? Posteriormente, el año 1971, se hace una modificación de la Constitución del 25 y ahí se desarrolla más el concepto de libertad de enseñanza, incorporando también otros aspectos más amplios, también como el tema de la función primordial del Estado en el financiamiento estatal para la educación, sea privada o estatal sin fines de lucro. Y finalmente, en la Constitución del 80, se separan, por así decirlo, en términos de narrativa, estos dos derechos. El derecho a la educación se especifica también incluyendo la libertad de los padres de escoger los establecimientos para los hijos. Entonces, en la Constitución del 80 se separa, un poco se especifican ambas cosas por separado, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Ahora, en la Ley General de Educación, que recoge, por supuesto, los planteamientos de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, regula los derechos y define la educación, sus valores, fines y principios. Se dice ahí que la educación abarca todas las etapas de la vida de las personas, que tiene como fin alcanzar el desarrollo espiritual, ético y moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, etcétera, etcétera. Hay una descripción muy amplia en esa ley y se apela a las garantías constitucionales y sobre todo a los tratados internacionales que están recogidos en esa normativa. Y por supuesto, en el constitucionalismo comparado, nosotros revisamos 14 países, constituciones de 14 países que nos parecían relevantes para la experiencia chilena, y vimos cómo se desarrollaban estos conceptos de derecho a la educación y libertad de enseñanza. También nosotros analizamos con bastante detalle los tratados internacionales. Está el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas del año 1966. Está, por supuesto, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 1948, el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1988 y la Convención de los Derechos del Niño del año 1989. Entonces, todos estos tratados internacionales que tratan el tema del derecho a la educación y la libertad de enseñanza son un insumo muy importante para posicionar los conceptos que les vamos a plantear y, por supuesto, la revisión de estas 14 constituciones de los países que están aquí seleccionados. Entonces, dos palabras sobre qué recogimos de todo esto. En primer lugar, respecto de derecho a la educación, es bien interesante lo que dicen diversas constituciones. eh, em, es interesante también establecer o aclarar de que Australia e Israel no especifican con precisión lo que es el derecho a la educación. Aquí les llamo la atención, esta tabla está en el documento que les vamos a entregar, que está el link ahí. Es interesante que varias constituciones hacen una alusión concreta a la libertad o al derecho al aprendizaje. El derecho al aprendizaje es un concepto que nosotros sugerimos como interesante de tomar en consideración en nuestra propuesta, porque consideramos que es un concepto más novedoso, todo el derecho al aprendizaje. Y eso está en las constituciones de Brasil, Colombia, Portugal. Argentina habla del derecho a aprender. También las constituciones de países conocidos que revisamos establecen los fines y principios de la educación, tanto Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Ecuador, España y Portugal tratan esos fines y principios y interesantemente ellos diferencian en que hay fines, hay tanto elementos individuales como elementos colectivos en los fines y principios de la educación, que también es un concepto que nosotros recogemos y es bien importante porque la educación tiene esos dos ámbitos. Respecto de los roles específicos del Estado,
La mayoría de las constituciones que revisamos lo consideran, y en su mayoría enfatizan el rol del Estado como garante principal del derecho a la educación, ¿ah? Y esto está en todas estas constituciones, Argentina, Brasil, etcétera, ponen al Estado como garante del derecho a la educación. Y otro concepto importante que nosotros también rescatamos en nuestras propuestas es la alusión a la familia y a la comunidad. Tanto Argentina, Brasil, Bélgica, Colombia, Ecuador, España y Portugal le dan un rol a la familia y a la comunidad en el proceso educativo, y Colombia, España y Portugal le dan también un espacio de participación en la gobernanza de los establecimientos. Entonces, eso es un poco lo que repasamos de esta revisión de otras constituciones que de alguna manera nos iluminaron en nuestras propuestas. Y por otro lado, referido a la libertad de enseñanza, también casi todas las constituciones recogen este concepto, salvo el caso de Australia e Israel, y habitualmente dentro del concepto de libertad de enseñanza también se incluye este concepto de la libertad de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos, ¿ah? Es interesante aquí, por ejemplo, para destacar que el concepto de libertad de elección de los padres está consagrado en Alemania, Bélgica, Colombia, Ecuador y España, que establecen, que consagran el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, y en Uruguay se precisa más todavía, este derecho se extiende a la elección del establecimiento y de los profesores. En varios países también hay una alusión concreta al financiamiento a privados, que es el caso de Bélgica, de Holanda, los Países Bajos y Uruguay, que incluye una regla sobre el financiamiento estatal a los establecimientos privados. Y también otra cuestión interesante que nos parece importante destacar es que también la mayoría de las constituciones establecen lineamientos para un concepto de educación pluralista. En ese sentido, Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Holanda nuevamente, Nueva Zelanda y Portugal protegen el pluralismo religioso, ya sea en términos positivos como obligación de respeto, o ya sea en términos negativos como prohibición de educación religiosa obligatoria, ¿eh? Entonces, estos son los conceptos muy a grosso modo que recogimos en esta revisión de constituciones, y que de alguna manera van a inspirar las propuestas que se va a referir Andrés Bernasconi. Y antes de cerrar, los invito a que le den una mirada al anexo 1 del documento que vamos a entregarles, porque ahí se muestra cómo en estos tratados internacionales, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y en los otros, cómo se consagran cada uno de estos derechos: el derecho a la educación, las garantías de cobertura, la libertad de elección y la libertad de enseñanza. Eso está en el anexo 1 al final del trabajo. Entonces, con esta pequeña introducción, le doy el paso a Andrés Bernasconi. Gracias, Ignacio, por la invitación a participar en este seminario, y a Gonzalo y Francisca por acompañarnos. Ignacio me va a ayudar a ir pasando la transparencia. Vamos a la siguiente, por favor. Quizás el principal aporte del documento es explorar algo que quizás como consecuencia del hecho que en la Constitución actual el derecho a la educación y la libertad de enseñanza están en numerales distintos del artículo 19, se pierde de vista, y en la relación muy estrecha que existe entre derecho a la educación y libertad de enseñanza. El derecho a la educación es desde luego el derecho de los educandos a recibir una educación, pero también es el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos, que es expresión de la relación de paternidad y maternidad, y en otras palabras de la crianza, ¿no? Y en la sociedad actual esa crianza y educación de los hijos no se da solamente en el ámbito del hogar, sino que se da principalmente en la escuela. Por lo tanto, la libertad de enseñanza no es otra cosa que el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos, y así debe entenderse. Entonces,
creemos nosotros que estos dos conceptos se entienden mejor y de manera más fructífera cuando se exploran sus interrelaciones. Y en la medida entonces que los padres tienen el derecho y la obligación, en realidad es un derecho deber, de educar a sus hijos, entonces deben tener también la libertad de elegir en materia educativa qué tipo de educación quieren para sus hijos. Nosotros también seguimos la bien utilizada distinción o clasificación de los componentes que dan forma a la garantía del derecho a la educación, que es la disponibilidad, es decir, que hayan escuelas disponibles, que estén fundadas y organizadas en suficiente cantidad y repartidas por todo el territorio nacional, de manera que el derecho a la educación pueda ejercerse en la práctica, en los establecimientos de educación formal. La accesibilidad, que significa que la posibilidad de ingresar y mantenerse en esta escuela no esté sujeta a discriminación. La aceptabilidad, que es la existencia de un nivel mínimo, aceptable, de ahí viene la palabra, de calidad en la educación que se presta, y la adaptabilidad, que remite a que las escuelas tengan la capacidad de ofrecer educación apropiada para las particularidades que puedan tener por sus distintas condiciones de vida los educandos. Y argumentamos que la libertad de enseñanza ayuda a realizar estas garantías del derecho a la educación, de manera que, por una parte, la libertad de enseñanza se justifica por su vinculación con el derecho a la educación, pero también porque la libertad de enseñanza es expresión de otras garantías fundamentales, como son la libertad de conciencia, la libertad religiosa y el derecho de asociación. Entonces, no solo está la libertad de enseñanza íntimamente vinculada con el derecho a la educación, sino que también es condición de realización de otras garantías fundamentales del ámbito de la conciencia. Nuestras propuestas son 7, hay 5 que son sustantivas y las 6 y las 7 que son más bien procedimentales. La primera, sustantiva, es una cierta concepción del derecho a la educación y al aprendizaje. La segunda y tercera conciernen la libertad de enseñanza y la libertad de elección, que es un componente de la libertad de enseñanza. El cuarto es el tema del financiamiento como garantía de la libertad de elección. El quinto es la participación que proponemos de la comunidad educativa. Y 6 y 7 lo voy a explicar luego al final. El derecho a la educación en la Constitución actual está establecido de manera bastante poco sustantiva. La Constitución asegura a las personas el derecho a la educación, eso es lo que dice la Constitución. Y nos parece interesante pensar en definir qué es lo que se espera, cuáles son los fines, cuáles son los objetivos de la educación. Y aquí hay dos niveles, evidentemente. El primero es el nivel individual. La educación es un beneficio para la persona que la recibe, pero también tiene fines colectivos. Entonces, por una parte, la educación persigue el desarrollo integral de la persona, y por otra parte también permite una sociedad que pueda funcionar una visión pluralista y de respeto a los valores democráticos y de convivencia. Asimismo, la comprensión y el respeto de los derechos y libertades fundamentales. Entonces, en cada uno de estos temas, en el documento ustedes van a encontrar una discusión conceptual y luego una formulación que aparece al pie de cada una de las láminas, que es una ilustración de cómo esto pudiera reflejarse en el lenguaje constitucional. Entonces ahí ustedes pueden ver en el parrafito que está al pie de la lámina, que están estas dos dimensiones de los fines de la educación, la dimensión individual y la dimensión social. Y pensamos que sería también interesante establecer una garantía explícita de pluralismo y de respeto a las convicciones de las personas, con capacidad también de adaptarse la educación a los contextos locales y pluriculturales que nuestro país tiene. Pareció también interesante al grupo consagrar el derecho al aprendizaje, que tiene que ver con una de las dimensiones de las que hablamos anteriormente, que es la aceptabilidad. Es cierto que la Constitución puede establecer esto más bien como una
solamente como una expectativa y corresponderá luego al legislador y a la política pública y al financiamiento a hacerla realidad. Pero dado que la Constitución actual en realidad no establece al educando como sujeto de derecho, una forma de poner a los y las estudiantes en relieve respecto de la centralidad que ellos tienen en el derecho a la educación es garantizar el derecho al aprendizaje. La libertad de enseñanza incluye la libertad de elección, por lo tanto, uno pudiera pensar que simplemente garantizar la libertad de enseñanza incluye lo otro. Voy a volver al tema de la protección de la libertad de elección, pero en términos de la libertad de enseñanza propiamente tal, hay aquí dos dimensiones que cautelar. El primero es el derecho a establecer o crear establecimientos educativos que de nuevo expresan el derecho de los padres a educar a sus hijos a través de establecimientos que ellos pueden crear o a los cuales pueden optar. Y una cosa que no está en la Constitución, está en la ley, pero no está en la Constitución, es el reconocimiento de la autonomía de los establecimientos educativos, por supuesto, una vez que ellos cumplen los requisitos que establezca la ley para su creación y reconocimiento, porque recuerden ustedes que la educación formal se caracteriza porque es una educación reconocida por el Estado, y para que sea reconocida por el Estado, lo cual significa que los establecimientos pueden entregar certificaciones válidas, como la licencia en ciencia secundaria o un título profesional, un grado académico. Hay ciertos requisitos que deben cumplirse en razón de la fe pública y de la garantía de calidad mínima. Entonces, en ese contexto, nosotros decimos que los establecimientos son autónomos para desarrollar sus proyectos educativos una vez que se cumplen estos requisitos de reconocimiento oficial que establezca la ley. Y lo otro que nos parece que es una novedad es reconocer que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza se extienden por toda la vida y no solamente como está ahora en la Constitución, en la escolaridad formal, básica, secundaria y superior. La libertad de elección está establecida en la Constitución actual como el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Creemos que no hay razón para innovar en esa materia respecto a lo que ya está. Y que además en esta materia hay buen respaldo de los tratados internacionales, los que Chile es parte, en términos de garantizar la libertad de elección sobre establecimientos y no sobre el tipo de educación, ¿no? Y esto es también una cuestión que probablemente se va a discutir en la convención constitucional, sobre cuál es el alcance de la libertad de enseñanza de los padres, si es solamente es elegir el tipo de educación o establecer o elegir el establecimiento en particular. Y ahí entonces aparece la propuesta de disposición que podría recoger esta idea, también con la innovación de que este derecho a elección hoy día está establecido como derecho de los padres, lo cual tiene sentido respecto de hijos menores de edad, pero los adultos también debieran tener derecho a elegir, y por eso que también señalamos ahí la posibilidad de las personas adultas de escoger por sí mismas en el nivel que le corresponda el establecimiento de enseñanza a que quieren acudir. Ahora, el financiamiento, ¿cómo entra acá el financiamiento público a la educación privada? Si bien es cierto que desde el punto de vista puramente conceptual, uno podría pensar que el Estado no tiene el deber de financiar educación privada, por otra parte, también es cierto que sin financiamiento estatal a la educación privada, la libertad de enseñanza se ve sumamente limitada. Se ve limitada a aquellos padres que puedan financiar la educación de sus hijos a través de pagos de matrícula. Y esto, bueno, ha sido parte de la tradición educacional chilena desde mediados del siglo XIX, el financiamiento estatal a la educación privada. La principal novedad durante los años 80 es que ese financiamiento se hizo, digámoslo así, no discriminatorio o equitativo entre educación pública y educación privada. Y la idea del financiamiento público a la educación pública y a la educación privada es garantizar entonces la disponibilidad de la libertad de elección
a través de todas las condiciones económicas que puedan tener los padres que quieren elegir la educación de sus hijos. Quedan unos minutos nomás, Andrés. Muy bien. Gracias, Lisa. La participación de la comunidad educativa se da, creemos nosotros, de dos maneras. Por una parte, la comunidad educativa es aquella que crea y mantiene establecimientos educacionales. Esa es una dimensión de la libertad de enseñanza junto con la libertad de elección. Y segundo, nos parece también que la Constitución pudiera aspirar a que la comunidad educativa esté más involucrada en la formulación del proyecto educativo institucional de los establecimientos. Esto, por supuesto, tiene que ser regulado como a través de la ley, pero establecemos nosotros, por lo menos como principio, la posibilidad de que la comunidad educativa participe en la gestión y conducción de los establecimientos educacionales. Y por último, dos puntos que tienen más que ver con la manera en que se garantiza la estabilidad de los acuerdos que se lleguen en materia de derecho a la educación y libertad de enseñanza. En la Constitución actual, algunas materias que están reservadas a la ley requieren, por la importancia de la materia ser regulada, de un quórum especial. No sabemos qué es lo que va a definir la convención sobre este punto, pero creemos que por lo menos en materia de educación es importante que la legislación tenga una cierta estabilidad y no quede sujeta al vaivén de los cambios políticos, y por lo tanto parece tener sentido que las leyes educacionales tengan un quórum mayor que la simple mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y del Senado para ser aprobadas. Ese es el punto 6, y el punto 7 a continuación es lo que se llama la cláusula que evita antinormas interpretativas, y es el hecho de que, como dice la Constitución actual, tomado esto de la Constitución alemana, una disposición general que las leyes que regulan los derechos fundamentales no pueden afectar los derechos en su esencia. Y este tipo de disposición debiera ser común para todos los derechos y no solamente para el derecho a la educación, pero queremos destacar la importancia que tiene una garantía de clausura de este tipo para la mantención de la protección de los derechos fundamentales que la Constitución establece. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Ignacio. Ahora vamos a dar paso entonces a los comentarios de nuestros invitados. Cada uno de ellos va a tener 10 minutos. Ellos ya accedieron antes al documento, así que pudieron preparar sus intervenciones a partir de eso. Vamos a partir con Gonzalo Muñoz, quien es académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Anteriormente fue jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, miembro del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación y director de estudios del área de educación de Fundación Chile. Gonzalo, tienes entonces 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Saludo en primer lugar a Andrés, a Ignacio, todo el equipo también del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Gracias por la invitación. Saludo también a Francisca y a todos quienes están siguiendo esta transmisión y seguramente la van a ver después. La verdad es que estamos a puertas ya del inicio sustantivo del debate constitucional sobre distintas materias y obviamente sobre educación. Yo creo que vamos a tener una excelente oportunidad para repensar varias de las cuestiones del sistema educacional. Esa es una tremenda oportunidad para el país y ya se ha dicho acá, pero creo que es importante partir esta conversación planteando que finalmente la discusión educacional y el derecho a la educación tiene una relevancia para la discusión más global del tipo de sociedad que queremos construir para el país, que es muy importante. Y por lo mismo, no solo es un derecho que habilita, como se ha dicho acá, y es cierto que habilita para otros derechos, sino que también es una expresión concreta, el tipo de sistema educativo y por tanto de definiciones constitucionales sobre el sistema educativo, una expresión del tipo social que vamos a construir, y por eso es tan complejo el debate, por eso es tan fuertemente ideológico, y eso está bien, y por eso es tan bueno que además el mundo académico se involucre del todo, también con sus propias diferencias al interior, porque en esto es muy difícil de separarlo además de lo que son las visiones de mundo y convicciones políticas que cada uno de los actores tiene. De hecho, este texto tiene una visión detrás, ¿verdad? Que es clara, creo yo, y bueno, parte de lo que vamos a discutir. Voy a tratar de hacerlo en 10 minutos lo más rigurosamente posible, si no ustedes me cortan.
Voy a hacer un comentario breve y crítico sobre el texto, ¿ya? En particular, pero también quiero aprovechar la oportunidad para, junto con eso, dado que, como se van a dar cuenta, creo que tiene le hace falta una visión un poquito más comprensiva respecto del debate, a pesar de que los autores lo dicen en el texto. Todos los que están escuchando esto van a poder verlo. Hay una autorreferencia que hacen los actores a decir, bueno, no nos podemos hacer cargo de todo el debate educacional. Entonces voy a tratar de yo al final establecer lo que en mi opinión son 3 o 4 ejes centrales que tiene que tener el debate respecto a esto. Vamos al documento mismo. Yo sé que ustedes van a poder empezar a leerlo ahora. Yo voy a hacer, en ese sentido, un comentario informado sobre ya una lectura detallada del texto. Y yo lo que partiría diciendo es que creo que, bueno, es un documento y una presentación la que hemos escuchado que es importante para el debate y que aporta, yo diría, en primer lugar, lo resumió muy bien Ignacio, una mirada comparada respecto de dos aspectos bien fundamentales de esta discusión, con países que son interesantes también por su cercanía y también en algunos casos diferencia con nuestra realidad. Creo que hay también 3 cuestiones que quiero resaltar, que creo que son muy potentes y que son interesantes de introducir en el debate educacional constitucional, que tiene que ver con esta idea de pensar principios y no solo una definición pobre como es hoy día la del derecho a la educación, sino asociarla a un conjunto de principios. Me parece muy también potente la idea de avanzar hacia una discusión, a pesar de que el texto no profundiza en el cómo, pero profundizar, digamos, una discusión respecto al derecho al aprendizaje o el derecho a una educación de calidad. También me parece que es una discusión que vamos a tener que tener en el país. Y también me parece interesante esta última idea que está, esta última de las ideas sustantivas que planteaba Andrés antes de ir a los aspectos más formales de su propuesta, que tiene que ver con el fortalecimiento de la participación en el sistema. Ahora bien, digo eso para hacer ahora una reflexión crítica, porque yo creo que si uno evalúa este tipo de ejercicio, en este caso del centro, y de muchos otros actores que quieren influir en este debate, estaremos de acuerdo en que lo más importante es poder entregar insumos que ojalá se transformen efectivamente en una posibilidad de discusión amplia, ¿ya? Y por tanto que lleguen lo más ampliamente posible, estoy hablando desde un punto de vista del espectro político, ¿ah? Y que no se transformen entonces en propuestas que puedan ser tomadas solamente por una minoría de actores dentro de la convención y de la sociedad en general, ¿ya? Digo esto porque yo creo que la propuesta tiene ese problema, ¿ah? Y voy a tratar de explicar por qué. Primero, y son las 2 ideas fundamentales que quiero transmitir, y lo digo en un tono también súper constructivo para que sigamos avanzando en este debate, porque creo que eso es lo que le hace falta al país de aquí en adelante. Es primero, su parcialidad en tanto de que, en mi opinión, a pesar de que, como se llama esta conferencia y el propio documento, se trata de hacer un esfuerzo por relacionar con la discusión de la libertad de enseñanza con la del derecho a la educación. Yo creo que este es un texto fundamentalmente sobre la libertad de enseñanza. Esa es la verdad, en mi opinión, ¿ah? Y podemos discutirlo después, pero es un texto que plantea legítimamente una posición respecto a la libertad de enseñanza y que no logra resolver bien, y esa va a ser mi primera crítica, voy a tratar de hacerla en un par de minutos, respecto de cómo se relaciona, ¿verdad?, con el derecho a la educación y cómo se resuelve el carácter problemático de esa vinculación que ha tenido en Chile, ¿ah? Entre ambas cosas. Y de eso el texto no se pronuncia y es demasiado importante para la discusión de futuro. Y en segundo lugar, creo yo, también el texto es limitado para ser un insumo relevante para el debate en el sentido de que establece una concepción de libertad de enseñanza que básicamente, y vamos a conversar sobre esto, mantiene y profundiza lo que hoy día tenemos, ¿ya? Y esta es mi interpretación, como siempre ocurre en el derecho en general, pero en la discusión de política educacional, esta es mi interpretación sobre el texto. Es básicamente una visión que busca sostener, ¿verdad? Y mantiene y profundizar, diría yo, y voy a dar el ejemplo de 2 cuestiones que ustedes proponen, que básicamente profundiza la noción de libertad de enseñanza que hoy día tenemos, y como ustedes no hacen un análisis crítico de lo que ha pasado en Chile, uno dice, chuta, hay aquí un problema, ¿verdad? Porque no estamos haciendo una reflexión empírica, de hecho, respecto de los problemas que ha tenido la aplicación de la libertad de enseñanza en Chile, tal como se aplica. Respecto de la primera limitación, yo decía, bueno, la pregunta de fondo es cómo se compatibiliza, ¿verdad?, una concepción de la libertad de enseñanza como la que proponen los autores y autoras, y el derecho a la educación, sobre todo, porque no es una sorpresa para nadie, estaremos de acuerdo en todos los que estamos escuchando esta conversación, de que esa relación ha sido controversial, ¿verdad? Porque la libertad de enseñanza ha sido interpretada jurídicamente como derecho a propiedad y autonomía de la gestión en nuestro país,
Y de hecho la expresión concreta de aquello es que ha sido más bien usada, ha sido muy poco usada para defender la libertad pedagógica, la libertad educativa propiamente, y más bien, y esto desde el punto de vista de los tribunales, y no solo del debate público y de las políticas públicas, ha sido más bien utilizada para defender la expulsión, la posibilidad de expulsión, de selección de estudiantes, del lucro, ¿verdad? Y me parece que esto es muy, muy fundamental porque hay que hacerse cargo, creo yo, de que empíricamente lo que ha ocurrido en nuestro país, que la libertad de enseñanza, dado cómo se ha construido ese principio, cómo se ha aplicado en la práctica y cómo se ha ido interpretando jurídicamente, sucesivamente ha sido justamente establecida una relación problemática con el derecho, ¿verdad? Y esa es la explicación. No hay que olvidarse nunca de eso. El argumento de la libertad de enseñanza se ha ocupado muchísimo en nuestro país a favor de cuestiones que ponen en tela de juicio el derecho a la educación. Y si no nos hacemos cargo de ese problema, creo que estamos en un problema complejo, ¿ya? Creo que esto tiene que ver también con que, no, voy a saltarme este punto porque creo que hay que ir al segundo, ya estoy dando cuenta que me voy a pasar en el tiempo. Primera limitación entonces, esta relación problemática entre ambos que los autores no abordan y por tanto no podemos hacernos cargo de esa limitación. La segunda limitación, y en esto debo confesarme bastante sorprendido yo, al menos en la lectura, como yo les decía, yo al menos interpreto esta propuesta como una profundización de la Constitución vigente, o de al menos los principios y el modelo regulatorio que está detrás. Básicamente un modelo inspirado en una lógica más bien de mercado, competencia y de subsidiariedad, ¿ya? Y creo que esto también le resta poder de impacto político real en la discusión, sobre todo dado que no hay ninguna visión crítica en el texto respecto de, insisto, de la forma en la que empíricamente se ha aplicado la libertad de enseñanza en Chile, ¿ya? Jurídicamente, por una parte, como describí hace un rato, pero también porque creo yo, y esa es una discusión que se puede abrir, yo sugiero que lea toda la gente que está viendo esto después, sobre todo estas 4 características que efectivamente es el derecho internacional ha definido respecto a lo que es el derecho a la educación, o características de la educación, digamos que los autores plantean de que a lo cual la libertad de enseñanza contribuye significativamente. El tema de la disponibilidad de la oferta, el tema de la accesibilidad, el tema de la aceptabilidad. La verdad es que en Chile, empíricamente, la libertad de enseñanza no es la principal, digamos yo, diría yo, garantía de lo que ha sido la accesibilidad. Al revés, ¿verdad? Por lo mismo que conversábamos un rato. Principales argumentos de distintos actores en el mundo jurídico y educacional, ¿verdad?, ha estado justamente en la línea contraria y se ha fallado en algunos casos. Una de las razones, una de las cuestiones más difíciles de lograr durante la tramitación de la ley de inclusión tenía que ver justamente con esta complejidad, ¿verdad?, de la relación entre ambos principios, pero como digo, empíricamente con un problema en la práctica, ¿verdad?, que la libertad de enseñanza no ha contribuido a eso, y creo que finalmente ahí está una de las debilidades importantes también del texto. ¿Qué es lo que entonces yo creo? Gonzalo, ok, me das uno más, si es que me paso, porfa, ya, Elisa, solo para cerrar con una mirada de lo que yo creo debiera ser una perspectiva un poquito más comprensiva, sin desconocer de que la defensa de la libertad de enseñanza en los términos de lo que aquí se plantea, que ojo, no lo dije, cuando yo digo profundiza, no es un tema retórico, ustedes están planteando 2 cuestiones que no existen en Chile, que la verdad es que al menos yo no los he visto en ninguna otra constitución, que es que la libertad de enseñanza y la libertad de elección de la familia se traduzca en un financiamiento obligatorio del Estado de ese derecho. Eso, la verdad, es que en esos términos de la obligación del financiamiento público a proyectos privados, que es distinto a garantizar la libertad de elección, totalmente distinto. Y en segundo lugar, este concepto que pasa un poco a la rápida, se pasa un poco a la rápida de la presentación, pero que es sustantivo y que es la discusión de la autonomía, ¿verdad? ¿Qué significa esa autonomía que se está proponiendo? La verdad es que el texto no profundiza en eso. La autonomía que ha sido, insisto, como mencionaba arriba, uno de los principales argumentos que se ha utilizado también en el debate jurídico en nuestro país para muchas veces interponerse frente al derecho a la educación, y los derechos de los niños y las familias, que estaremos de acuerdo en lo más importante. 4 aspectos centrales que yo creo que debe tener sí o sí una definición constitucional en educación. Primero, una definición ambiciosa de la educación asociada a principios, en eso estoy de acuerdo con lo que plantea el texto, una educación a lo largo de la vida, ¿verdad?, con una definición sustantiva respecto también de lo que se espera en términos de su propósito, y con unos principios, como decía, asociados de no discriminación, de integralidad, de sin fines de lucro, etcétera, fundamental. Segundo, una cuestión que los autores, y esa otra
cuestión que me tomo un minuto para explicarlo porque me parece fundamental. El problema de Chile no está hoy día en su libertad de enseñanza limitada, está en que nuestra institucionalidad, nuestro modelo regulatorio no ha generado las condiciones para generar a su vez una institucionalidad que logre impulsar el cambio educativo y la mejora educativa del sistema, y hacerlo con equidad. Eso implica hacerse cargo mínimamente, creo yo, en este tipo de debate respecto de cómo el derecho a la educación se expresa en un rol del Estado como impulsor de esa mejora educativa, ¿verdad? Y cómo hacemos esto por medio, por cierto, de la priorización de un sistema público que cuenta con un financiamiento especial y que cuenta además con un conjunto de mandatos que podremos discutir luego en las preguntas. Y respecto a la libertad de enseñanza, con esto voy terminando, ahora sí, Elisa. Respecto a la libertad de enseñanza, yo creo que aquí hay una oportunidad, y yo creo que esa es la invitación que yo hago al menos a todos los actores que podemos contribuir de alguna manera a este debate, que es cómo resignificamos la libertad de enseñanza y la sacamos de la lógica de mercado con la cual se ha aplicado nuestro país y de la cual yo creo esta propuesta que el equipo de la Universidad Católica ha hecho no sale de esa lógica, ¿verdad? Y que implica en lo sustantivo, creo yo, relevar su sentido pedagógico, el sentido pedagógico que es finalmente la aplicación fundamental que tenía el principio de la libertad de enseñanza en el mundo, ¿verdad? Por cierto, reconociendo el rol de la educación privada como colaboradora del Estado en función de la que la legislación democrática defina, y también consagrando el principio de la libertad para elegir de la familia, ¿verdad? En el marco también de ciertas regulaciones. En Chile tenemos una regulación para la admisión. Y ustedes mencionan ahí la Constitución del 25, yo siempre la pongo como un buen ejemplo porque ahí dice clarito, es un buen ejemplo de educación privada, gratuita y sin fines de lucro, recibirá contribución económica de parte del Estado en la medida que se cumplan ciertas condiciones. Lo de la autonomía, lo de la obligación del Estado de financiar me parece una profundización del modelo que me cuesta justificar desde el punto de vista de lo que empíricamente hemos aprendido en nuestro país. Termino diciendo, hay un cuarto punto que es de fortalecimiento de las comunidades educativas, del actor docente, señales que la Constitución pueda dar, ¿verdad? Y mandatos respecto al fortalecimiento de esto, pero cierro con una reflexión, que yo creo que una de las cuestiones que a veces nos falta en este debate es ponerle un sentido, un propósito, un objetivo, ¿verdad? A la discusión de cuál es la Constitución que queremos para la educación que queremos. ¿Por qué? No hay que olvidarse nunca de que la Constitución vigente respondía a un objetivo. Se propuso finalmente, ¿verdad?, construir un sistema básicamente privatizado, con una educación pública debilitada y una lógica de mercado, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es el sistema educativo que queremos construir? Y en base a eso, me parece a mí que es fundamental. Por cierto que la experiencia comparada nos sirve, por cierto que los análisis empíricos que podemos hacer de los resultados del sistema son importantes, pero creo que también si avanzamos hacia una definición de que queremos un sistema justo, de calidad para todos, ¿verdad?, con una educación pública fortalecida, ¿verdad?, y en un marco de un Estado social de derecho, me parece que va a ser más fácil avanzar y no nos vamos a quedar, creo yo, en una noción, en una visión un poquito más anacrónica, creo yo, que veo en algunos análisis que se están haciendo en el país, como si esto se tratara solamente, ¿verdad?, de recuperar o salvar algunas cosas de las que tenemos en las definiciones antiguas, más que de construir un sistema en función de una visión que tengamos de país y a la cual le asociaremos una carta fundamental. Esa es mi visión, lo hago con mucho respeto y cariño porque sé que hay un gran trabajo detrás, pero creo que para que demos el salto vamos a necesitar, ojalá, ir ampliando nuestras miradas de cara al debate constitucional. Muchas gracias, perdón por el tiempo. Gracias, Gonzalo. Voy a dar la palabra rápidamente a Francisca, entonces. Ella es investigadora asociada horizontal, anteriormente fue coordinadora de política social y laboral del Ministerio de Hacienda y también fue miembro del Consejo Nacional de Educación. Te recuerdo, Francisca, entonces, que tienes 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Primero que nada agradecer esta invitación, agradecer a Andrés Bernasconi, a Ignacio, la invitación, agradecer a Gonzalo su intervención, a todos quienes están acá escuchando. Creo que el grupo, he tenido la oportunidad de leer un documento que plantea una mirada de lo que debiera la Constitución decir en lo relacionado a educación. Lo ha hecho de manera rigurosa. Es muy valioso el documento que están entregando, es muy valioso
el material que se ha recogido, ¿no es cierto?, la evidencia comparada que se entrega. Y por lo tanto, no puedo sino agradecer el esfuerzo que se ha hecho y expresar de alguna manera mi acuerdo con parte importante de lo que se ha propuesto. Me gustaría partir, eso sí, mi exposición mostrando una imagen que voy a proyectar acá. Esta es una foto, ¿no es cierto?, de un camino y al final se ve niebla, se ve incertidumbre. Esto es lo que estamos enfrentando hoy día y creo que tenemos que reconocerlo. El ser humano en general lo que hace cuando proyecta hacia un futuro incierto es proyectar lo conocido, ¿no es cierto? Todos nos estamos imaginando un camino que continúa con las mismas líneas al borde, con el mismo achurado al centro, con el mismo material, digamos. Sin embargo, yo creo que en este momento podemos pensar de que esa incertidumbre, ¿no es cierto?, que hay en el horizonte, que podemos generalizar hacia una mirada a país, ¿no es cierto?, es mayor. Lo que hay detrás, lo que esconde la niebla, no necesariamente es la continuidad de un camino, sino que nos podemos encontrar con un lago, ¿no es cierto?, tener que tomar un bote, nos podemos encontrar con un camino de tierra, nos podemos encontrar con un abismo. Esta figura, de alguna manera, la quise poner porque creo que este es el momento de entrar en profundidad a discutir principios. Y nos interesa no solo defender el cómo, sino que también empezar a discutir el por qué. ¿Por qué queremos libertad de enseñanza? ¿Por qué la libertad de enseñanza es lo que a Chile le conviene? Obviamente, como dice Gonzalo, ¿no es cierto?, haciendo teniendo una mirada crítica y un diagnóstico de cómo mejorar la implementación de este principio, de manera de que logre los objetivos que originalmente buscaba y originalmente busca. Y también rescatando todo lo bueno, porque la verdad es que la educación en Chile está al debe, estamos de acuerdo, pero está mejor que antes, pero se ha ido avanzando lentamente. Y tenemos que empezar a evaluar por dónde, tenemos que empezar a conversar sobre los fundamentos, ¿no es cierto? Entonces, podemos partir haciéndonos preguntas de fondo y yo quiero plantear aquí 3. La primera, ¿qué queremos de nuestra educación? ¿Qué es lo que queremos de nuestra educación? ¿Cómo es que el principio de libertad de enseñanza es tan transversal en las constituciones del mundo? ¿Cómo es que los distintos países han llegado y han convergido hacia esto como un principio fundante, habiéndolo implementado de distintas maneras, pero siempre construyendo en esa línea? Y luego me gustaría bajar y discutir un elemento en particular que tiene una conexión con la libertad de enseñanza y que ha sido discutido en el último tiempo bastante, ¿no es cierto? Y quizás no suficiente, que tiene que ver con el derecho preferente de los padres a educar a los niños, a sus hijos. Y explorar cuáles son las alternativas a ese derecho preferente de los padres que podemos imaginar. Creo que son preguntas bien de fondo, y yo no las voy a responder acá. Tampoco soy experta en cada una de estas disciplinas, pero de alguna manera son preguntas que tenemos que intentar responder entre todos, ¿no es cierto?, en el corto plazo, porque están siendo cuestionadas. Y la reflexión que yo puedo hacer en estos cortos minutos, ¿no es cierto?, me aparecen algunos conceptos que son bastante simples y que están opuestos y que de alguna manera me ayudan a
ir armando argumentos, ¿no es cierto? Primero que nada, la diversidad, el concepto de diversidad, que también está muy relacionado con pluralidad, versus homogeneidad, uniformidad, estandarización, igualdad radical. Luego está el concepto de equidad versus el concepto de igualdad, donde la igualdad la entendemos como una cosa mucho más radical que la equidad. O sea, si yo te doy 3 galletas de chocolate y a tu vecino le doy 3 galletas de vainilla, siendo las de chocolate mis preferidas y las de vainilla las preferidas del vecino, ¿no es cierto? Estoy aplicando trato equitativo, pero no igualitario desde esa perspectiva radical, ¿no es cierto? Y estos son los conceptos profundos que se confrontan en la visión de futuro. Yo lo veo en la discusión pública, lo veo en todas partes. ¿Qué queremos en nuestra educación? ¿Cuáles son los principios que nos mueven? ¿Queremos desarrollar un Chile diverso, plural, equitativo, ilustrado de oportunidades? ¿Queremos algunas de estas más que otras? ¿Las queremos todas? ¿Queremos igualdad sobre todas las cosas? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar diversidad y pluralismo en pos de una igualdad más radical? Mi posición está en la línea de lo que creo que los países, los 14 países estudiados, mantuvieron. Creo que la diversidad con equidad es la respuesta. La igualdad radical no solo es innecesaria, sino que es opresiva, digamos. Galletas de chocolate para todos, sean tus favoritas o no. Si calzas en el molde eres feliz, y si no calzas, la sociedad te valora menos. O sea, pregúntele a las minorías sexuales si eso no es opresivo en su máxima expresión. Entonces, vamos a la segunda pregunta, que tiene que ver con la transversalidad del principio de libertad de enseñanza. ¿Por qué los países que se organizaron en torno a estos principios tomaron esa decisión? Y no tomaron una decisión distinta. ¿Ya? Esta respuesta requiere de un análisis profundo de filosofía política detrás de estos consensos. Me encantaría escuchar más sobre cómo se generaron estos consensos. El trabajo avanza algo en esa línea. Ojalá el equipo pudiera seguir profundizando y sacara un documento 2.0, digamos, en ese sentido. Por mi parte, como no soy experta, solo puedo argumentar desde el conocimiento que tengo, digamos, y dar comienzo a una reflexión solamente. A mi entender, la libertad de enseñanza es la mejor manera de plantar las semillas de un sistema educativo en el que se fomenta el florecimiento de la diversidad, en un ambiente de equidad y en vistas de construir una sociedad ilustrada y de oportunidades. Es decir, si ese es el objetivo, su consecución efectiva requiere de libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque con la libertad tú logras que aparezcan proyectos diversos que calcen con esas necesidades que también son diversas de los ciudadanos. El Estado debe asegurar que cada uno tenga acceso a las alternativas que desea, y en ese sentido es fundamental establecer de que no pueden haber accesos preferentes o personas más libres que otras. Por eso es importante que las alternativas estén disponibles todo a lo largo de la geografía del país. Deben de ser accesibles a todos los bolsillos. Y en ese sentido hay un desafío, porque eso no lo hemos logrado. Asimismo, el Estado como garante tiene que dar el ejemplo proveyendo un servicio, una escuela estatal que es elegido por un gran número de familias, no porque no tienen una alternativa, sino que porque ese servicio representa lo que las familias buscan para sus hijos. Y en contraposición a esto, yo creo que o sea, la alternativa, ¿no es cierto? Cualquier alternativa a la libertad no va a ser sino más que homogeneizante, uniformante y en el fondo, limitación a la expresión
de la diversidad que enriquece tanto una sociedad. Cualquier cosa homogeneizante dificulta el despliegue de la diferencia. Y la verdad es que yo valoro mucho la diferencia. Cuando no hay espacio para la diversidad, hay grupos que se sienten fuera del sistema y grupos a los que no se les da una respuesta adecuada, ni tampoco de acuerdo a lo que necesitan. Finalmente me quiero referir al derecho preferente de los padres. Francisca, pero termina por eso, la frase. Ya, finalmente voy a hablar del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay una negativa de la Comisión de Reglamento de la Convención de incorporar este derecho en el reglamento todavía. La verdad es que no me queda claro que dicha omisión necesariamente signifique que se está optando por algo en especial, pero por lo menos me da luces de que hay una revisión del principio, y esa revisión puede tener dos orígenes. Uno de ellos puede tener que ver con dudas respecto a casos especiales, es decir, casos de familias que no dan el ancho. Y bueno, eso tiene una solución a través de las leyes, y hoy día se soluciona, digamos, quizás no de la mejor manera, pero se soluciona resguardando el principio general, ¿no es cierto? El principio general de derecho preferente. A mí me preocupa el segundo caso. Me preocupan las voces que sostienen que, como en la familia estaría el origen último de la desigualdad y por ende de la influencia que ésta debe tener en la crianza de sus hijos, o sea, y que por ende la influencia que ésta debe tener en la crianza de sus hijos debe reducirse a un mínimo. Y esas voces existen. De esta manera, estas voces sostienen que al sacar a la familia de las decisiones que tienen que ver con la educación de sus hijos, estaríamos erradicando el efecto diferenciador. Y no podemos hacer oídos sordos a aquello, porque aquello ronda. El problema es que esta mirada también busca contrarrestar, o sea, como efecto secundario, contrarrestar, en búsqueda de contrarrestar los problemas de equidad que se pueden solucionar de otra manera, contrarrestan también principios fundamentales asociados con diversidad y pluralismo. Todo esto en aras, como digo, de disminuir una brecha de equidad que también puede disminuirse en ambientes en el que la familia tiene su rol preferente. Supongamos un mundo donde los padres no tienen derecho preferente a educar a sus hijos, tampoco el deber de educarlos, me imagino, ¿no es cierto? ¿Quién va a adquirir ese derecho preferente? ¿El mismo niño, su comunidad, una especie de kibutz? ¿Quién? ¿El municipio, el Estado? El niño solo no, se está desarrollando, ¿no es cierto? Necesita guía y apoyo que ha sido milenariamente entregado por los padres. La familia es el grupo granular más cercano y que conoce mejor al niño, son los que conocen su individualidad, eso que los hace únicos. Cualquier agrupación suprafamiliar que se arrogue el derecho preferente a educar lo hará de una manera homogeneizante. Visualizará al niño más como un concepto, como un número, que como un individuo único al que se debe dar un tratamiento especial y a su medida. Y yo insisto, lo homogeneizante es opresivo. O vayan a preguntarle a las mujeres sobre el rol que tuvieron, que la sociedad les permitió ejercer hace 100 años, o a las mujeres hoy en Pakistán, ¿no es cierto? Eso es homogeneizante, de alguna manera. Hay algunas que pueden sentirse cómodas ahí, claramente no todas. Les recomiendo también leer la historia del kibutz israelí y cómo debieron retornar al modelo del núcleo parental. Hay varias razones, además, la verdad es que esta es solo una, ¿ya? Pero creo que esta discusión hay que tenerla, y hay que tenerla en profundidad, y no hay que negar cuáles son las corrientes que están tratando de influir, porque la incertidumbre, esa niebla al final del camino, es absolutamente total y radical en este minuto. Y por lo tanto, hoy día se necesitan argumentos contundentes en torno a principios de fondo. Y bueno, en aras del tiempo, porque tengo varios otros temas aquí desarrollados, pero voy a cerrar. Me hubiera gustado hablar de calidad, de la necesidad de construir mínimos comunes en torno a la calidad, referirme al tipo de sistema educativo que desarrolle pensamiento crítico en la población de mejor manera. También me hubiera gustado hablar del pluralismo y cómo cualquier alternativa que niegue el pluralismo también está reñida a la larga con la democracia.
no alcanzo. Sin embargo, me gustaría remarcar que los partidarios de la libertad tenemos una tarea de defender en estos momentos este principio. No es obvio, la continuidad no es obvia, los fundamentos más básicos de la nación están siendo cuestionados y hay una respuesta que tenemos que entregar. Me gustaría entonces terminar con un llamado a los expertos, a los que conocen la historia y los siglos de argumentación en favor de la libertad y de la democracia, que tomen el lápiz, tomen el papel, se pongan a escribir como lo ha hecho el equipo de la Católica y entreguen argumentos que nos permitan explicar y fundamentar una posición que ha demostrado los hechos conducir a las sociedades y naciones por la senda del progreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Vamos a dejar unos minutitos para conversar. No voy a alcanzar, obviamente, a recoger todas las preguntas del chat, pero un millón de gracias, las estamos leyendo todas. Quisiera hacerle primero a Andrés un par de preguntas relacionadas también con lo que comentaba Gonzalo. Por una parte, el tema del financiamiento, que Gonzalo ahí decía como muy marcadamente. Andrés, quisiera saber ¿qué opinas? Si nos puedes contar un poco más qué es lo que se plantea en el documento y un poco qué es lo que se buscaría consagrando el financiamiento público en la Constitución. Y la segunda pregunta, te voy a hacer las dos al tiro, que no es de financiamiento. Respecto a la relación entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, ¿estaría el derecho a la educación supeditado a la libertad de enseñanza? ¿Es esto lo que se propone por el equipo? Si nos puedes explicar un poco más ese vínculo al que también aludían los panelistas. Gracias, hay unos Elisa, minutitos. y gracias Gonzalo y Francisca por sus muy interesantes apreciaciones sobre el financiamiento público a lo privado. Bueno, eso está en las constituciones de Holanda y Bélgica por una razón, y es que esos dos países tienen características de una profunda división, en el caso de Bélgica étnica, en el caso de Holanda más bien religiosa, que obligó a establecer la garantía de financiamiento igualitario a la educación privada como una manera de establecer un pacto social sobre una cuestión que era fundamental para la continuidad de esos países como naciones. Yo la verdad creo que, y eso justifica la elección de esos dos países en nuestra revisión constitucional, nosotros no estamos demasiado lejos de que nuestras profundas divisiones sobre educación, que han sido divisiones que han estado presentes en la historia política e ideológica del país desde el quiebre de la fusión liberal conservadora en 1870, es de naturaleza tal que va a necesitar un pacto de esa naturaleza en la Constitución, porque me parece a mí, en educación donde la diferencia ideológica entre derecha e izquierda es más profunda que en todos los otros temas que uno pueda imaginar. Y yo creo que a partir de lo que ocurrió ahora con el tema del reglamento de la Convención, el tema de educación en la Constitución va a ser de aquellos que va a ser más arduamente disputados en la Convención. Por lo tanto, en ese sentido uno puede entenderlo. Es cierto que no hay una obligación del Estado del punto de vista, digamos, conceptual o incluso de los tratados internacionales de financiar la educación privada. En el caso de Chile, esto parece ser una especie de garantía necesaria para la continuidad de la comunidad, digamos, nacional bajo ciertos acuerdos que sean más o menos transversales. Sobre derecho a la educación, no es que la libertad de enseñanza sea una condición del derecho a la educación. Nosotros más bien los concebimos como derechos complementarios. Y respecto a lo que bien decía Gonzalo de la naturaleza problemática que ha existido en la práctica de la relación de la libertad de enseñanza con el derecho a la educación y cómo la libertad de enseñanza ha sido esgrimida como un obstáculo en realidad al derecho a la educación. Se me ocurre a mí como analogía lo que pasa un poco con la justicia y la seguridad pública, que son también derechos complementarios en el sentido de que un buen sistema de justicia garantiza la seguridad pública, pero sabemos nosotros que en la práctica
Eso no ocurre por la manera como operan los tribunales, la presunción de inocencia, la poca aplicación que tienen los fiscales a realmente perseguir los delitos, etc. Entonces, en el nivel empírico, este problema efectivamente se da de manera mucho menos virtuosa que como nosotros lo describimos a nivel conceptual. Ahora, me parece a mí que ese es un problema de legislación y sin duda alguna que la ley de inclusión ha sido un avance importante en evitar las principales manifestaciones patológicas de esta libertad de enseñanza a la que Gonzalo aludía a través del fin del lucro y sobre todo el fin de la selección por parte de los establecimientos. Entonces yo sí creo que una mejor legislación, insisto, en esto se ha avanzado mucho en los últimos años, una mejor legislación que ponga término a estas formas poco productivas, digamos, de ejercer la libertad de enseñanza y la autonomía de los establecimientos dentro de un marco jurídico de protección al derecho a la educación, que ese sería el truco, digamos, es esencial. Ahora, yo no veo un escenario en que, por razones, digamos, jurídicas, pero también políticas, en que se vaya a abolir la libertad de enseñanza en el sentido del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Más bien creo yo que la discusión va a estar en cómo eso se expresa, y creo que puede ser una discusión muy interesante en la medida que permita en el ámbito constitucional, que es la dificultad principal, atender a lo que Gonzalo bien señala, que es que nosotros no queremos que la libertad de enseñanza se entienda como libertad de emprendimiento, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en la práctica así es como ha funcionado en Chile, digamos, en los últimos 30 años. Y eso me parece a mí, insisto, tiene potencial de solución a través de la legislación como se ha avanzado hasta ahora. Muchas gracias, Andrés. No sé, Ignacio, si tú quieres agregar algo al respecto o alguna pregunta para todos. No, quizás hay un comentario respecto de lo de Gonzalo en el sentido de si nosotros decimos algo sobre privilegiar o no el sistema público. Y yo creo que todas las constituciones que revisamos, por lo menos, enfatizan el rol del Estado como garante del derecho a la educación, y eso está súper dicho en el documento, y yo creo que eso no está en discusión. O sea, el Estado tiene un rol de garante no solo en lo financiero, sino que también en un punto que levantaba Gonzalo, que es en la infraestructura institucional, por así decirlo, que asegure una calidad, una equidad de la educación. Entonces, el Estado tiene ese rol, y ese rol es absolutamente indelegable. Ahora, yo creo que, y eso es parte del rol del Estado. Ahora, la provisión del servicio, y perdón que lo llame así, educativo, yo lo considero abierto. Y los colegios particulares subvencionados, por supuesto, que están supeditados a ese rol de garante del Estado, porque es el Estado el que financia la subvención, es el Estado el que tiene que garantizar ciertos estándares. Por lo tanto, al haber un prestador privado particular subvencionado, en este caso que tengo en la cabeza, del servicio educativo, obviamente esa institución está supeditado a este rol de garante del Estado. Entonces, yo no veo que en términos de la provisión uno deba privilegiar un sistema sobre el otro. Lo que sí comparto, no sé si lo dijo Gonzalo, pero si es que lo insinuó, lo comparto, que en este rol de garante, a lo mejor el Estado se ha quedado atrás, en el sentido de todo el rol de la superintendencia, todo el rol de la agencia de calidad. Yo creo que, como decía Andrés, el Estado de Chile ha avanzado mucho en eso, pero a lo mejor debiera tener un rol más claro, más potente, más permanente, ¿te fijas? Pero yo no veo el privilegio de la provisión del servicio educativo estatal por sobre el particular subvencionado. Yo considero ambos prestadores de ese servicio, entre comillas, de igual envergadura. Gracias, Ignacio. Gonzalo, si quieres
puedes comentar también, pero voy a hacer una última pregunta más general para quienes quieran responder, que apareció ahí en el chat un poco el tema de cómo equilibrar el derecho a la libertad con los derechos de los niños, niñas y jóvenes, especialmente este derecho, ¿cierto?, a recibir una educación de calidad. No sé si ahí quieren reflexionar al respecto. Parte Francisca, después te doy la palabra a Gonzalo, ¿puede ser? Dale, no. Gracias, Elisa. Sí, lo que pasa es que creo que es un tema, esa es una pregunta súper fundamental que no tuve la oportunidad de desarrollar en la charla, digamos, por temas de tiempo, pero que le había dado, o sea, en el fondo creo que es muy importante. No olvidar la calidad. Y en ambientes de libertad, ¿no es cierto? Hay que definir qué es lo que es calidad. Ahora, eso no necesariamente tiene que hacerse a nivel constitucional, ¿no es cierto? Pero sí tiene que representar un consenso. De alguna manera la calidad es un consenso y es un mínimo común que obliga. Parece que se quedó. ¿Ahí, Francisca? ¿No? Sigamos con Gonzalo sigamos con y Gonzalo y después... después retoma ella. Gonzalo, te doy la palabra mientras tanto. La perdimos, ¿cierto? Sí. Sí. Oye, ya, ahí está de vuelta, ¿no? No, se cayó, así que dale no. Ya, bueno, No, sigo. Bueno, gracias también por la conversación, que creo que está ¿Sí? súper interesante también. Perdón, Francisca, le estábamos dando la palabra a Gonzalo mientras. Como que de repente desaparecí. Sí. Entonces, en el fondo, Ya, termina la idea. y que de alguna manera desplieguen la diferencia y sirvan la diferencia y sirvan la pluralidad, ¿no es cierto? Las distintas necesidades, etcétera, pero en base siempre a un mínimo que tiene que de alguna manera surgir de un consenso en una sociedad plural, obviamente, es difícil de alcanzar. Y por lo tanto, tiene que ir a lo nuclear, tiene que ir a lo fundamental. Y es una conversación que hemos intentado elaborar a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Con mayor o menor efectividad, digamos, yo creo que es un proceso súper importante para complementar un sistema educacional construido en torno a los principios que se elaboraron en este trabajo, digamos, eh, en este estudio más constitucional. No me queda claro hasta qué punto esto tiene que tener nivel constitucional, podría tenerlo, pero creo que la calidad claramente es fundamental. Gracias, Francisca. Gonzalo, entonces. Sí, gracias Elisa, y gracias a todos por los comentarios y las preguntas. Hay varias preguntas, algunas más individuales, otras más no las vamos a poder contestar. Entiendo que después podremos contactarnos con ellos para responderlas, me parece importante. Tú preguntabas, Elisa, algo que a mí me parece crucial, que es cómo se compatibiliza ambas cosas. Y yo creo que una de las cosas que justifica el que nunca sean indisociables ambos conceptos, como se ha dicho, es que la libertad de enseñanza debe estar supeditada al derecho de la educación y el bien superior, que es el bienestar de los niños. Y por eso que yo daba todos los ejemplos de cuando esos dos principios entraron en contradicción. Y esto es bien importante para el debate. O sea, libertad de enseñanza para el derecho a la educación y no al revés. Yo creo que nosotros nos hemos equivocado en parte, como mencionaba hace un rato Andrés, ¿verdad? Por una implementación y por una interpretación y por un impulso político derechamente hacia una concepción de mercado que está en la base de la concepción de la Constitución vigente. Hay que hacerse cargo de que esa noción de una mirada que finalmente puso al mismo nivel ambas cosas es parte del problema que tenemos hoy día. Esa es una cuestión que me parece importante. Otra reflexión cortita que estaba en una de las preguntas de la Sor Violeta, que es esta idea
que también enfatizaba bastante Francisca sobre esta idea de la uniformidad, ¿verdad? Como esta idea de que finalmente cuando uno habla del derecho opone a la libertad de enseñanza la uniformidad. Yo creo que ese es un error de entenderlo así, ¿verdad? Yo creo que ahora nadie en Chile piensa, ¿ah? En el espectro amplio de los constituyentes y en el mundo de la sociedad en general, y menos en el sistema educativo, que el desafío de la educación chilena tiene que ver con uniformarse, tiene que ver más bien con construir, ¿verdad?, proyectos educativos diversos en el marco de una educación pública fuerte, orientada a ciertas habilidades para el siglo XXI, pero poniendo siempre por delante el bien superior de los niños y niñas. Y entendiendo la libertad de enseñanza como un componente efectivo, ojalá si lo definimos bien y lo entendemos como libertad de enseñanza, libertad educativa, libertad de cátedra en el caso de la educación superior, ¿verdad? Respeto al espacio de los profesores en el aula y en la escuela, ¿verdad? Proyectos educativos diversos. Yo creo que ese es el desafío principal que tiene el sistema. Y lo último que diría es que yo creo que y hacía el punto de proponernos un propósito para este debate, porque yo creo que tenemos que hacernos cargo del diagnóstico del momento en que está la educación chilena. La educación chilena es una del sistema educativo al debe, como dijo Francisca, es uno de los sistemas más segregados del mundo, es un sistema que no tiene problemas por el lado de la construcción de proyectos educativos en el marco de la libertad de enseñanza, sino más bien en que no hemos sido capaces de construir la institucionalidad y las capacidades para empujar, ¿verdad?, la calidad de la educación para todos y todas, y ese es el desafío principal. Por eso que yo creo, Ignacio, que efectivamente, y esto reconociendo un poco lo que ha sido la experiencia internacional, los sistemas educativos modernos y los sistemas educativos exitosos en el mundo son sistemas que han definido el derecho a la educación como una prioridad y se dotaron de una institucionalidad para, a través de su educación pública, ¿verdad?, garantizar ese derecho. Y establecen efectivamente un conjunto de normativas para colaborar, para que los privados puedan participar de eso, porque yo creo que estamos de acuerdo en eso, con la Sor Violeta, con todos quienes están preocupados porque esto no se trate, ¿verdad?, de tener solamente educación estatal, pero permítanme hacer el punto de que efectivamente todo el mundo con el cual nos gusta mirarnos y compararnos más bien ha resuelto esto por una educación pública fuerte. En Chile tenemos una tradición de educación mixta, en el sentido de una provisión mixta, y me parece que eso es importante fortalecerlo en el sentido pedagógico, ¿verdad? Pero entendiendo también de que la forma que tenemos para garantizar una educación de calidad para todos en pica, donde el mercado no va a llegar y donde la libertad de enseñanza de poco nos sirve si es que no hay voluntad entonces de un privado para ponerse en pica y respetar ese derecho a la educación. Bueno, necesitamos un Estado garante fuerte que se haga cargo de sacar adelante a través de la educación pública, con un respeto, un reconocimiento del rol del sector privado, con libertad de elección de la familia. Yo creo que ahí hay que eliminar todos los fantasmas que a veces rondan en la conversación, pero entendiendo también que necesitamos una educación pública fuerte, privilegiada por el Estado, como en muchas partes del mundo, y en el marco siempre de una libertad de la enseñanza al servicio del derecho a la educación y no al revés, como se ha hecho en muchas oportunidades en nuestro país. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si Andrés o Ignacio quieren hacer un último comentario en relación a esto u otra cosa, porque ya vamos cerrando, se nos acaba el tiempo. No, yo solamente quería agradecer a Gonzalo y a Francisca y a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión. Esto es un debate súper interesante que está comenzando en realidad a nivel de lo que la convención va a necesitar hacer. Y por lo tanto yo creo que vamos a tener muchas más ocasiones de seguir desarrollando estos conceptos y ver hasta dónde nos lleva el análisis. Gracias, Andrés. Yo también agradecer y claro, yo estoy de acuerdo con Gonzalo en el sentido que el Estado tiene un deber en términos de acceso de proveer una oferta a los lugares que no hay provisión del servicio educativo, ¿ah? Y ese rol fuertemente le corresponde al Estado, ¿ah? Así que en eso estamos de acuerdo. Ahora, en fin, el otro punto es para largo, cuánto privilegiar. Ciertamente en nuestro querido país la educación provista por el Estado ha estado desmejorada, por así decirlo, y todo lo que es los servicios locales de educación, aspiramos a que repongan un poco el valor de la educación pública, que
debiera igual responder a estos principios constitucionales del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Entonces, en ese sentido hay un matiz filosófico que podríamos discutirlo eternamente, si es que hay que privilegiar la provisión pública per se. ¿Ah? Efectivamente, el Estado como garante tiene que garantizar la educación en pica, de todos modos, eso es muy, muy importante, sujeto a este derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Pero 1.000.000 de gracias, Gonzalo y Francisca, por los comentarios. Dan ganas de profundizar más todavía después de estos comentarios y de todas las preguntas que nos han llegado al público. Muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos a Gonzalo, Francisca y también a ustedes, Ignacio, Andrés. Y por supuesto, muchas gracias a todos y todas los que se conectaron hoy día. Les recuerdo que este video del seminario, además de la presentación de los autores y bueno, además del documento que ya está disponible en nuestra página web, va a estar todo ahí, que es nuestro sitio web es www.politicaspublicas.uc.cl. Así que muchísimas gracias, damos por finalizado el seminario y que tengan un buen resto del día. Adiós. Chao, chao, muchas gracias. Chao, Chao. gracias a ustedes.